Alumnos de primer grado de secundaria. Hoy vamos a iniciar ya la sesión con el tema número 3, que es cartografía. Pero sin embargo tenemos que desarrollar el tema anterior, tenemos que dar las respuestas para que ustedes puedan corregir lo que ustedes han trabajado, ¿ya? Y en todo caso, si no lo han hecho, bueno, tratar de dar solución a las preguntas. La clase pasada hablamos sobre lo que es la geodesia y dijimos que la geodesia era la ciencia que estudia las dimensiones y forma de la Tierra, ¿no es cierto? Entonces creo que yendo a la parte, página 141, ahí hay una media página que se tiene que desarrollar. Dice: el padre de la geodesia es Erastótenes. Y ahí tiene que ir Erastótenes. ¿Por qué? Porque Erastótenes fue el que determinó el tamaño de la Tierra. Seguidamente, en la pregunta 2, calculó la circunferencia de la Tierra. Fue Erastótenes, ¿no es cierto? Porque Erastótenes, ¿quién fue? Fue astrónomo, fue geógrafo, fue matemático, ¿no? Etcétera, etcétera. Fue un gran personaje en la geografía, contribuyó mucho en la geografía. La línea geodesia más importante es el eje terrestre. Divide la Tierra en hemisferio este y oeste. Tenemos aquí dos palabras para completar: hemisferio occidental y hemisferio oriental. Bajamos a la parte donde dice trabajando en clase. Observa la imagen y completa las líneas imaginarias y sus seudónimos. Aquí tenemos polo norte y polo sur. Aquí hay un espacio para completar. Ahí se refiere hemisferio norte. En la parte contraria tenemos, ahí es el eje terrestre paralelo del norte. Entonces creo que ahí tenemos también paralelo sur. Más abajo tenemos lo que es el círculo polar, tenemos el hemisferio sur, etcétera, etcétera. Entonces creo que ahí está un poco ya las preguntas resueltas. Vayamos a la página 142, donde dice verificando el aprendizaje. ¿Cuál es la ciencia que estudia la forma y dimensión de la Tierra? Es la geodesia, que ese fue el tema que tratamos. Las líneas imaginarias que dividen a la Tierra en dos hemisferios y permiten determinar la latitud y longitud, ahí sería la letra E, ¿ya? La letra E. El número 3, la línea geodesia más importante, de ahí tenemos que marcar la letra B, que son la línea de los polos. La ubicación en un lugar de la Tierra con respecto al Ecuador se denomina la latitud. ¿Por qué? Porque la latitud es la distancia que existe de un punto de cualquier lugar relacionado con el Ecuador, ¿no es cierto? Aquí tenemos la pregunta número 5, línea que divide la Tierra en hemisferio norte y sur. Ahí tenemos, la respuesta es B, Ecuador terrestre. Divide la Tierra en hemisferio oriental y occidental. Ahí tenemos la afirmación, línea ecuatorial, meridiano de base, el trópico de Cáncer, el trópico de Capricornio. Ahí tenemos que sería la línea ecuatorial. ¿Ya? Tenemos también el número 7, el único meridiano que presenta curvas sería el meridiano de 180 grados. 8, ¿en qué consiste o en qué hemisferio se ubica el trópico de Capricornio? Sería norte, este, oeste, sur, boreal, sería el sur. La distancia que existe entre un punto cualquiera de la Tierra al Ecuador se denomina latitud. Y en la última iría ahí, en el gráfico sería la letra C, trópico de Cáncer. Entonces hasta aquí ya tenemos desarrollado los dos temas, el 1 y el 2, y pasamos al tema número 3, que se refiere al tema de la cartografía.
¿Qué cosa es la cartografía? Antes se hablaba prácticamente de hacer un croquis, de hacer un mapa. Entonces, si nosotros vamos a tratar de definir lo que es la cartografía es una ciencia. Es una ciencia que se encarga del trazado, el estudio de mapas geográficos, de ubicaciones. ¿No es cierto? A veces cuando o queremos dar la dirección a alguien, le dibujamos el croquis, qué calle, qué avenida, dónde se tiene que bajar, hacemos un croquis, de eso se refiere, porque es un poco más lo que es lo común que hacemos nosotros, ¿no? Así, sin necesidad de llegar a una cuestión técnica, ¿no? Pero ya cuando hablamos de cartografía, ya es utilizar lo que es la técnica. Y la cartografía, pues sus orígenes son muy antiguos, ¿no? ¿No es cierto? Aunque de repente no se ha podido precisar muy bien en cuanto a su concepto. ¿Por qué? Porque a través del tiempo, a través de la tecnología, ya ha ido cambiando con los años este concepto, ¿no? Los primeros mapas se llamaban las cartas planas, ¿no? Que veían lo que era la latitud, ¿no? La latitud o representaciones en la Tierra, como que la Tierra un poco fuera plana, ¿no? En ese tiempo todavía se usaba esto. Ya poco a poco se ha ido prácticamente tecnificando esto y ahora se habla de lo que es la cartografía. La cartografía se divide en dos tipos, la cartografía general y lo que es la cartografía temática. Entonces creo que aquí en el boletín tenemos lo que es la definición, acá que nos dice, la cartografía de definición es la ciencia y arte encargado del estudio y elaboración de mapas. De ahí tenemos lo que es la parte etimológica, que nos habla de cartis, que significa mapa, grapis, que significa descripción o estudio. Por lo tanto, hablar de la cartografía es hablar del estudio de los mapas. Ahí tenemos un diálogo, ¿no? De personas, dice, los mapas son importantes para la navegación. Dice, no, poco, sí pues, o sea, sino cómo se dirigirían pues los que están en alta mar, ¿no? Y tenemos las principales representaciones, tenemos hablando lo que es los mapas, las cartas, los planos. A veces vemos en el micro, vamos en la combi, vemos los jovencitos que van con sus grandes especies de tubos. Ahí llevan ellos su material para hacer los mapas, para hacer los planos. Una casa, por ejemplo, necesita un plano, ¿no? Una casa, un edificio necesita de un plano. Para hacer una avenida tiene que haber un mapa, dónde va esto, para medir la latitud en cuanto al terreno donde está ubicado un determinado lugar. Y tenemos prácticamente en la siguiente página, nos habla también de los mapas, las representaciones, los planos, nos hablan acá del globo terráqueo, ¿no? ¿Cierto? Que prácticamente que conserva el área de la distancia, etcétera, etcétera. Y vamos a la página 145, que nos hace unas preguntas, que eso ustedes lo van a desarrollar, y yo lo voy a corregir tal como he realizado hoy día con el tema número 2. Entonces ya estaríamos en el tema 3, que ya lo estamos explicando. En la plataforma hay unas diapositivas, me van a hacer ustedes una organización gráfico, puede ser un mapa conceptual, un mapa mental, ¿ya? Pero todo tiene que estar ilustrado, las ilustraciones en base al tema. Cualquier consulta a través del WhatsApp puede ser personal o de repente del aula. Muchas gracias.